es el cuarto programa de la serie Oaxaca en su cultura, la cultura de Oaxaca, que es la que nos apasiona, que es la que nos hace mencionar una y mil veces Oaxaca, ciudad para vivir en ella, ciudad para morir por ella. Oaxaca está celebrando 485 años de esa elevación. Lo consiguió a través de cartas enviadas a España con un enviado que tenía por instrucción conseguir que Oaxaca fuera ciudad que pudiera gobernarse a través de un alcalde mayor, que Oaxaca pudiera hacer que sus ordenanzas se establecieran. El caos que existía en ese momento era enorme, porque no podía determinarse ni su crecimiento ni la construcción de sus edificaciones. Por eso, los edificios, como son las casas consistoriales, tenían que tener una autorización. ¿Cómo el alguacil mayor podía estar presente como autoridad si no se tenía esas cédulas? Se consiguieron y se le dio también por escudo lo que originalmente estaba destinado para Tepeaca en Puebla. ¿Por qué? Porque Tepeaca, al no hacerse pueblo, al ser simplemente una segura de la frontera y un paso obligado, no consiguió ser nunca población de ciudad. Por eso, ese escudo de armas, ese león rampante, se le fue dado a Oaxaca y Oaxaca inició una etapa extraordinaria en su vida. Empezaron a florecer no solamente las construcciones civiles o las construcciones religiosas, sino empezaron a formarse los parques, los espacios públicos y empezaron a formarse también los institutos. A la llegada de la Compañía de Jesús se construye el primer colegio, el Colegio de San Juan. Y en ese Colegio de San Juan, que fue seminario y llegó a ser universidad, ¿sí?, se formaron los principales predicadores de la Compañía de Jesús, oradores, escritores, y se empezaron también a formar lo que serían los templos de Santo Domingo de Guzmán, que también fue declarada universidad en 1620. Se construyó en 1580 el Colegio de San Bartolomé, un colegio muy importante. Pero el trazo en su orientación al norte y al sur y al oriente y al poniente fueron permitiendo que la ciudad, que había logrado sus ordenanzas, que había establecido ese rango, comerciara con todo el país, con todo lo que era el virreinato, la Nueva España. Y como paso obligado, bueno, permitió el paso de gente hacia Guatemala y de Guatemala a México. Así que por aquí era el paso obligado. Primero, para lo que eran el grupo de comerciantes que llevaban sus acémilas, sus mulas con carga hacia el Istmo, hacia el Soconusco, hacia la Capitanía de Guatemala. Pero sobre todo, el tránsito de comercio que era Veracruz, Huatulco, Veracruz, Acapulco. Por lo que teníamos en ese paso un comercio constante. Luego esta ciudad vio crecer el cultivo de la grana, que se daba en todos los valles. La grana era un elemento importante en la economía, producida por la cochinilla y cultivada por en los nopales. Los indígenas laboriosos y cuidadosos de este cultivo procuraron no solamente su bienestar, sino como ciudad, Oaxaca logró una economía que le permitió grandes obras. Ya habíamos dejado muy atrás la etapa prehispánica, ya habíamos dejado en ese momento del siglo XVI de tener una incipiente economía, ya no éramos como lo fue en Mesoamérica
el pago al tributo a los aztecas. Entonces procuramos también lo que fue el cultivo de la oruga, el gusano de seda. Empezamos a producir seda con manos industriosas de serranos, mixtecos y en el valle de Oaxaca. Y todavía hoy en día en la sierra se cultiva la seda y se siembra la morera. La morera es un árbol muy especial que le permite la alimentación a este pequeño gusanito que se convierte al final en oruga. Y esa es la transformación maravillosa. La ciudad de Oaxaca tuvo que crecer y tuvo que tener como primicia la educación, la superación, la evangelización y tuvo que tener también el cultivo de las artes. Así que aquí se dieron ya Oaxaca ciudad, los primeros grandes pintores como Miguel Cabrera, que es un pintor que en el siglo XVII, XVIII empieza a plasmar sus obras tan extraordinarias que permitieron a Oaxaca ser la cuna de este gran pintor. Se empezó a cultivar la poesía en esta ciudad, siendo una ciudad que tenía ya rebasado el hecho de la prohibición, se puede decir que hubo, el no permitirle a los indígenas el cultivo de la poesía, porque era como perder el tiempo. Pero un indígena de sangre noble, hijo de caciques, es el que hace una poesía de 120 cuartillas extraordinaria. Este personaje es un personaje muy especial porque se cultiva en las artes, domina el latín y empieza a darnos lo que sería Mercurio, una poesía muy bien lograda para su época. Nacido en 1700, allá por 1750 es que logra Antonio López, logra esa buena poesía, una buena poesía que si bien no fue publicada, no fue muy difundida, hoy en día en los estudios que se han hecho nos dicen que para su época, para su educación, fue bastante el logro de la poesía indiana que logró Antonio López en esta poesía Mercurio. Otros elementos que debemos tener muy en cuenta son la escritura, la literatura, la historia cultivada por Fray Francisco de Burgoa, nacido en 1606, que nos da los primeros conocimientos de la historia de Oaxaca. Entonces, la ciudad de Oaxaca procuró a través de los siglos formar literatos, historiadores, poetas, pintores, escultores. Recordemos que Oaxaca desde Monte Albán había tenido o perdido el temor a la piedra, pero cuando se le pone un cincel y un marro en sus manos y empiezan a cultivar lo que serían los grandes frontispicios, las imágenes en los templos, vemos el logro alcanzado por estos lapidarios, por estos escultores, por estos artistas oaxaqueños que nos legaron esas columnas preciosas, tritóstilas, columnas pareadas, columnas con remates jónicos, dóricos, corintios, fustes lisos, estriados, salomónicos. El barroco en Oaxaca en sí, en la ciudad, ha sido extraordinario. Por eso Oaxaca como ciudad, con esa elevación, logró en su libertad no solamente el crecimiento económico, amplio, extenso, sino logró el cultivo de lo que el hombre se ha dado por crear, cultura, el crecimiento de su cultura al convertir lo natural en cultura, porque el hombre en Oaxaca, de toda la naturaleza, ha logrado, al tocarla, al tomarla en sus manos, una cultura. Y así tenemos que la cultura musical, por ejemplo, desde 1620, nuestra cultura musical, a través de Juan Matías.
Juan Matías de los Reyes Sachila, nacido por 1620, con ese Stabat Mater tan extraordinario, anterior a Rossini, y posteriormente, un siglo después, otro Juan Matías de Yoapeche, hoy San Bartolo Coyotepec, también con extraordinaria calidad en su producción musical. Otro de los trabajos extraordinarios que Oaxaca como ciudad ha logrado es el aprendizaje de su gente en todo lo que ha sido la yesería traída de Puebla, la construcción de los órganos monumentales de nuestros templos, en donde aprendieron muchos organistas la carpintería y el trabajo de los fuelles y el cuero. Y Oaxaca, por eso, como ciudad, pues es extraordinaria. Ahora bien, si nosotros hemos logrado ver construir 30 templos en todo lo que fue el virreinato, y durante muchos años ya no se construyeron templos, después de 1800 ya no hubo construcción de templos, lo volvimos a retomar hasta 1952 con el templo de la Virgen de los Pobres. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, que en lo que es edificación, en lo que significa la construcción de la arquitectura civil, como las casas consistoriales, que era el asiento del gobierno, y que en esas casas consistoriales logramos, sobre todo, la construcción de las mejores casas de toda América. ¿Por qué? Porque nuestro Palacio de Gobierno, si bien lo vemos, con su gran número de arcos, de al frente, a los lados, con una plaza principal extraordinaria, tuvo la sede de gobierno, que siendo ciudad tuviera toda la conceptualización de lo que se requería y necesitaba en un proceso de muchos años, de muchos siglos. Y bueno, pues ya ciudad nos permitió las intendencias, nos permitió los corregimientos y nos dio la dicha y satisfacción de que aquí, en el cultivo de las artes y por su clima y su dimensión en esta faz de la tierra, pues nacieran los grandes personajes que nuestra historia va registrando y que hablaremos en otros programas posteriores, porque tenemos otros programas más para conmemorar dignamente los 485 años de elevación a ciudad, para festejar, festinar, conmemorar dignamente esta ciudad de Oaxaca de Juárez.